Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es jueves 11 de febrero del año 2021. Bienvenidos a mi canal El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos y estoy transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Bueno, hay una noticia importante de este día. Hace 9 horas el canciller Marcelo Ebrard, o un poco más, reconoce que el gobierno de la República Popular de China envió 2 millones de vacunas de la vacuna CanSino Bio. Esa vacuna va a ser envasada aquí en el estado de Querétaro. Son 2 millones de dosis y ya está autorizado por la COFEPRIS para ser usado. Con esto se refrenda sobre todo la ayuda y los compromisos que se adquirieron con el gobierno de China. Y los chinos están cumpliendo su palabra y el gobierno mexicano está cumpliendo su palabra de que va a conseguir las vacunas en donde estén, de donde sea los van a traer para vacunar a la población mexicana. No hay que olvidar que hay muchos países que no tienen acceso a la vacuna. Decía el presidente López Obrador hoy por la mañana que los países de Centroamérica no tienen acceso a la vacuna. No hay vacunas. México sí, y México, el presidente López Obrador ha propugnado para que las vacunas sean para todo el mundo, para todo el planeta. Pero obviamente las farmacéuticas, los países dominantes, como siempre, primero ellos. Y al final dejarán a los países más pobres. Esa es la desgracia del mundo que conocemos, el mundo que todavía seguimos padeciendo, el neoliberalismo, porque fue un mundo unipolar durante más de 30 años. Como todos saben, la caída del muro de Berlín fue en 1989 y a partir de ahí después cayó la Unión Soviética, o lo que conocimos como la Unión Soviética. De hecho, varios países que conformaban la Unión Soviética se independizaron. El más conocido, el más grande o el más poderoso de ellos es Ucrania, que ahora es una república independiente. Rusia sigue siendo grandísima, un país muy grande, pero ya no es lo que es la Unión Soviética. A partir de que cae la Unión Soviética pasan 30 años de neoliberalismo donde solamente había un poder dominante que eran los Estados Unidos y sus aliados incondicionales, los ingleses. Hoy el mundo está cambiando, pero todavía falta. Cuando están llegando las vacunas chinas, China está saliendo en auxilio del mundo, lo mismo que Rusia. Pero los norteamericanos, como siempre, los ingleses, como siempre, primero ellos. Eso va a cambiar. Va a cambiar la tónica del mundo, el mundo va a despertar, va a originar un cambio de conciencia en las personas y obviamente eso va a ir en contra de los norteamericanos, porque el mundo, como lo dice el maestro Jalife, ya no es solo de una potencia, ahora son tres. Rusia retoma su lugar como potencia mundial con tecnología de punta, de alta especialidad. No hay que olvidar que producen una vacuna en un tiempo récord y con un estándar altísimo de calidad. Pero no solo eso, Rusia es la hegemonía militar del mundo con sus armas hipersónicas y China es una potencia gigante. Todavía va a crecer más. De hecho, el año pasado China es el único país que creció. Y no solo eso, ya también está produciendo vacunas. No solo eso, la vacuna CanSino Bio es una, pero también se aprobó otra vacuna que se produce en China. Eso habla del poderío tecnológico de China, del poderío ruso, y ahora sí ya compiten con el poderío militar o el poderío económico norteamericano. Entonces, eso va a hacer que cambie el mundo y lo que está pasando con esta pandemia va a hacer que cambie mucho el mundo, porque la gente se va a dar cuenta, o mejor dicho, ya se dio cuenta de lo que están haciendo los países desarrollados que están acaparando las vacunas y que no dejan que las vacunas fluyan
hacia países pobres, hacia otros países, el tercer mundo, como se manejaba. No, primero ellos, y lo demuestran de manera cruel. Bueno, en fin, la vacuna china empieza a llegar. La semana que entra habrá más vacunas y el gobierno de México refrendará nuevamente su compromiso con los mexicanos. Dinero hay y se ve. No es una mentira, como lo hicieron los gobiernos neoliberales. En ese sentido habló el presidente López Obrador hoy. Toca temas sensibles, que uno es la educación y otro es las obras de gran calado que se están haciendo, obras magnas, que yo no recuerdo. Yo nací en 1967 y lo último que recuerdo de una obra magna fue ligeramente, o lo recuerdo muy leve, cuando inauguraron la última refinería, que fue, si no me equivoco, en el sexenio de José López Portillo, que fue un sexenio de una frivolidad tremenda, pero aún así se construyó una refinería. Después, en 1982, entran los neoliberales al poder, entran de la mano de un presidente muy oscuro, muy gris, que fue Miguel de la Madrid. Y a partir de ahí, y hasta el año 2018, no se volvieron a hacer obras de infraestructura de gran calado. Y cuando nos referimos a de gran calado es que no hubo una sola refinería, no hubo más tren. De hecho, desaparecieron los trenes. A nosotros nos tocó movernos en tren. Era una maravilla moverse en tren. Es algo muy bonito, pero los neoliberales sedillistas vendieron los ferrocarriles nacionales de México y las locomotoras las vendieron como chatarra vieja. Concesionaron las vías a algunas empresas y el tren o el ferrocarril se acabó en México. Y México se movía mucho en ferrocarril. Bueno, los neoliberales no hicieron eso, no hicieron refinerías. Dizque hicieron carreteras o autopistas, pero todas son concesionadas a grupos económicos. Y entonces es absurdo, por ejemplo, el circuito exterior mexiquense, que es una concesión que manejan españoles. En un tramo tan pequeño te encuentras como 8 o 10 casetas. Y no solo te encuentras 8 o 10 casetas, te encuentras un montón de policía ahí de tránsito que lo único que quieren es extorsionarte en ese tramo. Aparte de peligroso, te extorsionan y te roban en las casetas. Pero ese dinero se va a España. Un dinero íntegro se va a España. ¿Por qué? Porque los gobiernos del Estado de México se los dieron a españoles. Las carreteras fueron concesionadas a extranjeros. Los aeropuertos concesionados a extranjeros, concesionaron los puertos, querían acabar con la educación, con el sector salud, concesionaron áreas del IMSS a otras personas. El presidente toca un tema delicado porque nos habla de cómo los neoliberales no hicieron nada en ese sentido. Todos se lo robaron porque además tuvieron los excedentes petroleros más grandes de la historia en el periodo de Fox y de Calderón. Y entonces, ¿dónde quedó el dinero? No hicieron ninguna infraestructura grande, nada. Hay una carretera que es la Durango-Mazatlán y de la que estuvo hablando el presidente hoy, que es una carretera que hay que darle mantenimiento todos los días porque está tan mal hecha. Se anunció que iba a costar 8,000 millones, terminó costando 28,000 millones, pero aparte hay que estarle dando mantenimiento todos los días porque está muy mal hecha. Esos eran los negocios que hacían los neoliberales. Váyanse al Estado de México, a la zona oriente del Estado de México. El libramiento que lleva de Chalco a Cuautla, hay una parte a la altura de pasando Tlalmanalco hacia Mecameca, está tirado un puente. Primero se tardaron como 5 años para hacer esa obra y luego se les caen los puentes, está lleno de baches. Es horrible eso. ¿Por qué? Porque se robaron el dinero, no metieron calidad en las obras. Eso es lo que hicieron, y eso es lo que hicieron los neoliberales. Y ahora están muy enojados
porque el presidente López Obrador, aparte de no pedir prestado dinero para la obra pública, trabajar con lo que se tiene, ¿cuántas obras magnas hay haciéndose? El aeropuerto, la refinería, el Tren Maya, el transísmico, lo que va a ser el lago de Texcoco, lo del castillo de Chapultepec, toda esa zona que se va a convertir en zona verde, sembrando el futuro. Caray, cuánto trabajo exige el presidente, y no les gustan los neoliberales rateros, cínicos, sinvergüenzas, desvergonzados. Bueno, yo me despido por hoy, un saludo, y yo creo que voy a hacer otro video porque me faltó otro tema muy interesante que tocó el presidente en la mañana. Entonces, hasta la vista, bye bye, chao chao.